Bueno, pues es un placer por fin estar con ustedes. De veras que es increíble lo que sucede cuando estamos tratando de tener de tener una reunión en línea y cómo se dan los impedimentos. Pero Dios es grande y Dios nos ayuda en toda situación. Vamos a hablar un poco de las situaciones de las instrucciones. Mi nombre es Elizabeth Vaca Gómez de Sandoval y es un placer estar con ustedes. Vamos a iniciar con las instrucciones y las instrucciones serían las siguientes. Si tienen ustedes dudas o preguntas, ahí en el chat podemos conversar, podemos enviar nuestras preguntas y al final alguien se hará cargo, me imagino que Antonio, mi hermano, se hará cargo de que nos haga las preguntas que pudieran ir dándose. Por favor, compartan las preguntas que tengan. El interés mío es que todos podamos aprender y todos podamos salir con respuestas ante lo que nos está sucediendo en nuestra vida. Iniciamos con Filipenses 4, 6 y 7. Dice la palabra de Dios así: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que quiero compartir hoy con ustedes, Dios lo escribió en mi vida a través de mi caminar con Él. Desde luego he estudiado a varios creyentes en sus diferentes libros como Miguel Núñez, Charles Stanley, Charles Swindoll, Max Lucado y otros más. Pero tengo que aceptar que a través del dolor me ha enseñado el Señor sobre este tema. Tomé la decisión de reconocer a Jesús como mi Salvador a los 12 años. Estudié una profesión, soy matemático, y me casé a los 21 años con Jacob Plata, hombre que amaba a Dios y disfrutábamos de una vida tranquila, donde el Señor era importante, pero no era precisamente el centro de nuestra vida. Cuando tenía 23 años, Dios nos concedió tener un bebé, un hijo varón, bebé hermoso y sano. Sin embargo, al año y medio, unos días después de esta foto, Israel, nuestro hijo, un día ya no podía caminar. Lo llevamos al pediatra y él nos envió rápidamente con un neurólogo. En menos de media hora estábamos en el consultorio de él y nos informó que la enfermedad que Israel padecía se llamaba síndrome de Guillain-Barré. Enfermedad que iría ascendiendo hasta llegar a paralizar sus pulmones. Lo internamos y efectivamente a las 48 horas Israel ya había dejado de respirar y se encontraba en estado de coma, sobreviviendo con un respirador artificial, lo que ahora llamamos entubado. En esos momentos, Dios nos inscribió en su escuela de problemas y sufrimiento. Entramos a esa universidad.
Un recuerdo de esos momentos es cuando le dije a mi madre, si mi hijo se muere, yo también me muero. Y ella me contestó sabiamente, ¿dónde está tu fe? Con esa pregunta, en ese momento, Dios me entregó la primera lección. Y esta era, la fe que me había sostenido hasta ese momento ya no era suficiente para enfrentar el dolor que estaba viviendo. Pido al Señor tenga misericordia de mí y me permita ser instrumento suyo para llegar a lo más íntimo de tu corazón y que la voz de Dios te hable a través de su palabra, la cual penetra como espada de dos filos, que llegue a tu corazón y te hable en el dolor que tú estás enfrentando. Vamos a orar, por favor. Padre, en esta mañana yo te ruego, Señor, tengas misericordia de mí y quieras usarme para tocar el corazón de las diferentes personas que están presentes. Te ruego, Señor, que tu palabra penetre a su corazón y dé consuelo, con el mismo consuelo con el que yo he sido consolada. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta conferencia va a consistir de 5 verdades. Todos tenemos en nuestra conciencia verdades que nos rigen y con las cuales vamos por nuestra vida tomando decisiones o apoyando nuestro razonamiento. En matemáticas eso se conoce como los postulados que sostienen una teoría. Y efectivamente, el Señor nos permite tener diferentes postulados que nos rigen. Y esos postulados los hemos integrado en un libro que se encuentra en línea, del cual les pasaremos la dirección, y que contiene 20 verdades acerca del sufrimiento, las cuales debemos volverlas como nuestra base de nuestra vida. Esas verdades pueden ayudarnos o van a ayudarnos a sobrevivir y a aprender a sufrir bien durante esta etapa de sufrimiento. Y hoy vamos a mencionar 5 de ellas. Hablan con respecto a los problemas y el sufrimiento. Están fundamentadas en la palabra de Dios. Es mi oración que se lleguen a grabar en tu corazón de tal forma que cuando te encuentres en dificultades, ellas floren y tomes decisiones de pensar y de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y empezamos con la primera verdad. Todo problema o sufrimiento es producto del justo plan de Dios. Todos respondemos de diferentes maneras ante el sufrimiento, basados en la verdad que sostenemos. Algunos dicen, Satanás es el responsable de arrebatarme el gozo. Y culpan a Satanás de todo. Pero podemos ver que esto no es necesariamente cierto en todas las realidades. El ejemplo es David. David sufrió mucho a consecuencia del odio de Saúl. Y no necesariamente
porque Dios le estuviera arrebatando el gozo a David. Y también podemos ver a David sufrir a consecuencia de su propio pecado en el adulterio que cometió y cómo sentía que se le iban carcomiendo sus huesos. Entonces, no siempre es Satanás el responsable de arrebatarnos el gozo. Hay diferentes situaciones por las cuales podemos perder el gozo y estar sufriendo. A ese tipo de pensamiento yo le llamo un pensamiento de cristianismo superficial. Pero también podemos responder de la siguiente manera. Si hay problemas o sufrimiento, entonces siempre hay pecado en la vida del que está sufriendo. Esto es un pensamiento retributivo. Es decir, creemos que Dios nos paga según nosotros nos comportemos. Si nos comportamos bien, Dios nos paga con bien. Y si nos comportamos mal, Dios nos paga con mal. Este es un pensamiento equivocado, un razonamiento equivocado. Es el razonamiento que tenían los amigos de Job. Y le decían, seguramente hay pecado en ti porque estás sufriendo. Ese pensamiento es equivocado y Dios reprende a los amigos de Job y los envía también a hacer sacrificios porque han pecado contra Job y contra Dios mismo, al estar pensando que Dios es así. Somos nosotros así, pero Dios no es así. Existe otro tipo de razonamiento ante el sufrimiento y creen que el cristiano fiel nunca sufre ni tiene problemas. Este es un pensamiento de acuerdo con la doctrina de la prosperidad y que es una doctrina equivocada, totalmente equivocada. Estos hermanos no han estudiado a profundidad la palabra de Dios porque yo no puedo encontrar a ningún creyente, incluyendo a Job, del cual Dios expresa de manera tan maravillosa, diciéndole que Él es un hombre muy fiel al Señor. Y sin embargo, sufrió. Y sufrió mucho. Sufrió al principio soportando el dolor, diciendo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Preciosas palabras del Señor. Sin embargo, no había pecado en él y Dios permitió que llegara sufrimiento a su vida. Algunos también pueden pensar que el creyente si tiene fe, entonces el problema será quitado por el Señor. Es decir, que es proporcional a la fe el gozo, o inversamente proporcional la fe al sufrimiento. Yo tengo mucha fe, entonces hay poco sufrimiento en mi vida. Yo tengo poca fe, entonces hay mucho sufrimiento en mi vida. Pero podemos ver que esto no es cierto. Pablo, que fue un hombre que confiaba ampliamente en el Señor y que entregó completamente su vida al Señor y a predicar el Evangelio.
tuvo mucho sufrimiento en su vida. Entonces es el ejemplo claro de que no es proporcional a la fe el gozo. El cristianismo profundo sostiene que todo problema o sufrimiento es producto del justo plan de Dios. Dios siempre es justo y su justicia no es equivalente a la nuestra. Pero Él tiene un buen propósito en toda situación que te haya enviado, en todo dolor que te haya enviado. Él tiene un propósito bueno. Con frecuencia queremos entender todo lo que Dios hace. Es decir, queremos entender por qué nos está enviando este sufrimiento. Pero fíjense, no somos justos. No sabemos cuáles son las leyes de la aerodinámica que permiten que un avión vuele. Sin embargo, con toda confianza nos subimos a un avión y ponemos en riesgo nuestra vida, aunque no entendemos. Así también no podemos entender por qué Dios permite sucesos que nos afectan. Pero con toda confianza y fe podemos creer que su decisión es sabia en sus planes eternos, aunque no lo comprendamos. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Es decir, Dios está enviando una situación dolorosa a nuestra vida y no necesariamente la vamos a entender. ¿Por qué? Porque los caminos y los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Algunas ocasiones tendremos respuesta en esta vida e identificaremos el por qué Dios hizo o permitió que las cosas sucediesen así. Y podremos ver el bien que trajeron a nuestra vida o a la vida de otras personas. El ejemplo es José. José, que después de aproximadamente 13 años de gran sufrimiento, fue vendido por sus hermanos, fue hecho esclavo, fue acusado falsamente y fue llevado a una cárcel donde era terrible vivir allí. Sin embargo, cuando volvió a encontrar a sus hermanos, expresó: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Los hermanos habían pecado contra Job ampliamente, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. José pudo ver, después de 13 años, que Dios había tenido un plan supremo, superior a sus pensamientos, y que Dios había tenido un buen propósito. Sin embargo, otras tantas ocasiones,
Dios lo mostrará hasta el cielo. No lo podremos ver en nuestra vida. Y el ejemplo es Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia, hasta que Dios lo llamó y le dio una misión. En Hechos 9:15 dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido. Está hablando de Pablo, para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Dios mismo le dio propósito a Pablo de ser un instrumento escogido para dar a conocer su nombre tanto a las naciones y a los reyes como al pueblo de Israel. Es por esto que Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles o el apóstol a las naciones. Sin embargo, se cree que pasó más de 4 años en prisión, tratando de hacer cálculos en la Biblia. Fueron aproximadamente 4 años en prisión. Si yo hubiera sido Pablo, seguramente le hubiera dicho al Señor: Dios, te equivocaste. Tú me enviaste a predicar a las naciones y me tienes en esta cárcel. Y las cárceles de este tiempo no eran tan hermosas como ahora son. Y estoy diciendo, obviamente, que las cárceles no son hermosas, pero comparadas con las cárceles de ese entonces, nuestras cárceles son hermosas. Estaba metido seguramente hasta el fondo de una cueva, encerrado, casi sin luz. Yo no me podría imaginar que responder como Pablo lo hizo. Cuando su proyecto de vida era extender el evangelio entre los gentiles, Dios le mantuvo muchos días perdidos dentro de una fría cárcel. Pero Pablo no pudo ni imaginarse, ni soñando, el impacto que sus cartas podrían llegar a tener. Pablo fue el más prolífico escritor del Nuevo Testamento, gracias a que estuvo mucho tiempo en prisión. Pero él no se pudo imaginar el impacto que sus cartas llegarían a tener, que integrarían el libro más vendido a través de toda la historia. Él no se lo pudo imaginar. Que existiría una imprenta y que se podrían reproducir sus cartas de forma fabulosa. Y mucho menos se pudo imaginar que hoy lo tendríamos en nuestros celulares y que en cualquier momento podríamos leer sus cartas para alimentarnos. Él no se pudo imaginar a cuántos de todas las naciones él les pudo predicar. Si él hubiera podido predicar a toda la población que existía en ese momento en el mundo, no sería tanta como la que le ha podido predicar a través de sus cartas. Dios tenía un gran propósito con Pablo: escribir sus cartas y hablarnos de Cristo a ti y a mí. No sé tú, pero a mí
Dios me habló a través de sus cartas y me hizo comprender el Evangelio a través de su carta a los romanos. Le doy gracias a Dios porque Pablo estuvo mucho tiempo en prisión, porque a mí me ha alimentado y a muchos grandes creyentes también les ha hablado del Señor. El ejemplo más claro es Lutero. Fue convertido también a través de su carta a los romanos. El Señor tenía propósito en el sufrimiento de Pablo, pero Pablo nunca lo pudo ver. Se lo pudo imaginar, porque una de sus cartas dice que sus prisiones son para la gloria de los gentiles. Y allí da a ver que Dios le había revelado que tenía propósito de glorificarse en los gentiles. Y efectivamente así sucedió. Nosotros podemos leer esas hermosas cartas escritas desde la prisión. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor tiene plan maravilloso y bueno de lo que tú estés sufriendo. Y todo es producto del justo plan de Dios. Verdad número 2. El sufrimiento acerca al hombre y a la mujer a Dios y le permite tener una experiencia profunda con Él de forma más íntima. A través del sufrimiento, Dios nos permite convivir con Él de una manera más profunda. Si usted lee un libro de historia de Benito Juárez, usted conocerá detalles de su vida, pero eso no le permite tener intimidad con Juárez, conocerlo íntimamente. Pero a través del sufrimiento conocemos a Dios de forma más profunda. Tener intimidad con Dios significa vivir experiencias en las cuales Él se manifiesta directamente a nosotros y nos habla al oído, nos anima, nos corrige, nos dirige. Y esto podemos obtenerlo a través de la lectura de su palabra. Pero esta lectura de su palabra no debe ser de una forma superficial, sino cuando en la lectura de su palabra Dios se revela a nuestra circunstancia. Dice Richard Baxter, un reformador: el sufrimiento abre los cerrojos del corazón de tal manera que la palabra de Dios penetra. Cuando mi hijo Israel enfermó, yo me encontraba embarazada de mi segundo hijo Daniel, quien al nacer presentó frecuentes infecciones. Corría el año del 85 y en septiembre él se encontraba en un hospital de la Ciudad de México cuando ocurrió el famoso temblor.
Edificios a su alrededor fueron destruidos y algunos dentro del mismo hospital. Pero el edificio donde Daniel se encontraba se mantuvo en pie. Sin embargo, dejaron de atender a Daniel por los daños sufridos en el hospital y tuvimos que llevarlo a otro, en el cual no quisieron atenderlo porque no lo consideraban una verdadera urgencia. Así que nos pusimos en oración. Y como era muy complicado moverse, decidimos buscar la dirección del doctor que lo estaba atendiendo. Una noche, en la cual volvió a temblar, llegamos al domicilio del médico, casi a la medianoche. Supimos que él estaba buscando refugio en un jardín, temiendo otro terremoto más fuerte. Así que llegamos al jardín y allí platicamos con él. Tuvimos una consulta a medianoche en un jardín. ¡Qué increíble! Nos comentó que se encontraban haciéndole estudios a Daniel cuando el temblor se registró. Así que solo pudieron detectar que había reflujo en su orina. Es decir, la orina estaba regresando a los riñones y eso causaba las diferentes infecciones que él presentaba. De no ser por el temblor, el médico estaba dispuesto a operar a Daniel para tratar de reparar el daño con el cual él había nacido. Pero al ser esto imposible en ese momento, nos recomendó 2 médicos especialistas en casos como este. Así que regresamos a nuestro hogar con 2 nombres y un posible diagnóstico. Oramos y al otro día hicimos la llamada y para recibir atención del primer médico que quisiera atendernos. Y este fue el doctor Lázaro Musal. Mucho tiempo después nos enteramos de que él era uno de los mejores médicos del mundo para atender este tipo de casos. Dios nos permitió experimentar su guía. No solo eso, por la situación en la Ciudad de México, nos fue autorizado el pago completo de los gastos por parte del trabajo de Jacob. Dios nos permitió experimentar íntimamente su presencia, su protección, su cuidado por nosotros. Y sobre todo, vivir el sentirse en el hueco de la mano del Señor, protegidos por Él, guiados por Él. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Si tu ley no fuera mi regocijo, la aflicción habría acabado conmigo. Tomando sus materiales, les pido responder a la siguiente pregunta. ¿Recuerdas un momento en que Dios se reveló a ti, te recordó su palabra, te indicó el camino a seguir y te hizo reconocer tu error en los problemas? ¿Lo recuerdas? Seguramente está rodeado de aflicción. Te invito a escribirlo.
Vamos a la verdad número 3. El sufrimiento y los problemas nos enseñan a depender de Dios. No nos queda otra. Tenemos que depender de Dios. Primero, porque no estamos en control. En aquellas profundas penas, en la etapa más dolorosa, nos encontramos que no podemos hacer nada. Y entonces nos preguntamos, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Y la respuesta es que no puedes hacer algo. Hermanos, el tiempo ha llegado cuando no podemos hacer nada, en que Dios puede actuar, porque ya no estamos estorbando nosotros. Es el momento en que Dios lo va a hacer. Segunda de Corintios 1. Hermanos, dice Pablo, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero aquí viene lo importante. Pero eso sucedió para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Cuando no podemos hacer nada, ya no podemos confiar en nosotros mismos. Ha llegado el momento de confiar en Dios, en un Dios poderoso, el Dios que tenemos, tan poderoso que resucita a los muertos. Tenemos un Dios grande, no tenemos un Dios pequeño. Tenemos un Dios poderoso, no tenemos un Dios débil. Y cuando estamos en sufrimiento o en problemas, nuestra dependencia de Dios lo están viendo los demás y los está impactando. Estamos siendo de testimonio para los demás de cómo se sufre en estas situaciones cuando se tiene plena confianza en Dios. Dice Charles Swindoll, cuando somos débiles, el Señor derrama su fortaleza en nosotros. Él brilla en nosotros cuando estamos en debilidad. Cuando estamos en debilidad, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar, porque hemos reconocido que ya no podemos hacer algo. Y cuando ya estamos en esa humildad, reconocemos que solo podemos depender de Dios. Entonces, tenemos que depender de Dios porque no estamos en control. Y segundo, porque Dios es lo único que necesitamos. Segunda de Corintios 12 dice, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando yo estoy rendido, cuando yo me nulifico, cuando yo soy muy débil,
que me siento sin fuerzas para levantarme cada mañana, entonces soy fuerte, porque Dios me sostiene y me lleva completamente en sus brazos. Me va cargando el Señor del universo, el que controla todo el universo, todas las galaxias, todas las estrellas. El Señor del universo me va sosteniendo. Él es mi fuerza, Él es mi sostén y Él es todo lo que yo necesito. Amigos y hermanos, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos quitar el problema o necesitamos la gracia de Dios que nos va a ayudar en medio de todo problema? Claro que lo que no necesitamos es quitar el problema. Y lo que sí necesitamos es la gracia de Dios que nos va a ayudar en medio de todo problema. Mi segundo hijo nació, Daniel, y creció, y aunque fue reconstruido, sus vías urinarias, yo sabía que pronto sería necesario que requiriera un trasplante de riñón. Y siempre había pensado que yo le donaría. Yo, Elizabeth, en mis propias fuerzas ya tenía en mi mente resuelto el problema. Pero Dios dijo, no, porque fui rechazada para hacerla y también Jacob fue rechazado para hacerlo. Dios nos llenó de paciencia para esperar el momento justo que Él tenía preparado. Dios nos bendijo con un cuñado y hermano que estuvo dispuesto a donarlo. Nos ayudó a unirnos como familias y hermanos y sobre todo nos llenó de humildad al sentirnos tan amados por nuestros hermanos. Conclusión, el sufrimiento y los problemas nos enseñan a depender de Dios, no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Verdad número 4. Tiene diferentes premisas. Si Dios es bueno, si Dios está de nuestra parte, si Dios envía y permite todo cuanto ocurre, entonces la única conclusión lógica es que el sufrimiento es una bendición para los que creen. La bondad de Dios es irrefutable. Salmo 105 dice, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. El interés y el amor de Dios por nosotros es evidente. Y si tu circunstancia te hace dudar de la bondad de Dios, hoy te invito a que por fe, esperando en Dios, tomes como premisa en tu vida que Dios es bueno y su gran amor es eterno por ti. Su fidelidad permanece para siempre por ti. El interés y el amor de Dios por nosotros es evidente.
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nuestro Dios te amó tanto que ha enviado a su Hijo para morir por ti, con el objetivo de hacerte su hijo, su amado hijo, con el cual quiere tener una relación, quiere tener una relación profunda, comunicación contigo, y a través de Jesús puedes tener esa comunicación con Dios. Es irrefutable que el interés y amor de Dios por ti es evidente. Dios está de nuestro lado. Dios está a nuestro lado y de nuestro lado. Dice Romanos 8. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Definitivamente Dios está de nuestro lado. Y la siguiente premisa dice que Dios envía o permite todo cuanto ocurre. Dios es el que está en control. Mateo 28 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad. Aunque Satanás puede atacarnos, solamente es con el permiso o la autorización de nuestro Dios. Dios tiene todo el control. Entonces, la única conclusión lógica es que el sufrimiento es una bendición para los que creen. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Este versículo es una implicación lógica que dice lo siguiente: si amo a Dios, entonces todas las cosas que me suceden me ayudan a bien. Eso es lo que está diciendo este versículo. Las implicaciones lógicas tienen una premisa, que en este caso es, si amo a Dios, y tienen una conclusión, todas las cosas me ayudan a bien. En la lógica matemática, estos se llaman implicaciones lógicas. Y las implicaciones lógicas tienen equivalencias lógicas. Vamos a expresarlo con un ejemplo. Si yo le pido a mi hija que arregle la casa, entonces, esa flechita, entonces, cuando yo regrese, estará la casa limpia. Pero si cuando yo regreso no está la casa limpia, fíjense, se está negando la conclusión de la casa limpia, no está limpia. Y si yo llego a mi casa y no está la casa limpia, puedo concluir
que no limpió la casa mi hija, que no me obedeció. Son equivalencias lógicas. Entonces, la equivalencia lógica de una implicación se hace negando la conclusión, poniendo el entonces y negando la premisa. Si a este versículo le sacamos su implicación lógica, podemos negar la conclusión. Si alguna cosa no me ayuda a bien, entonces no amo a Dios. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así es que, si tú amas a Dios, no te preocupes. Lo que está sucediendo, con toda seguridad te puedo afirmar, porque Dios lo dice así, te va a ayudar a bien. Y fíjense, qué doloroso. Si alguna cosa no me ayuda bien, entonces no amo a Dios. Sería lo mismo si Romanos 8:28 dijera eso, porque es equivalente lógico. Significa lo mismo. Por eso estamos seguros que el sufrimiento es una bendición para los que aman a Dios. Verdad número 5. Debemos aprender a sufrir bien. Las pruebas están hechas para hacernos reflexionar, para despegarnos de este mundo. Es decir, no ver la situación en la que estamos sufriendo desde nuestra perspectiva, sino salirnos de este mundo y ver la perspectiva de Dios. Observen cómo le responde Dios a Job. Job está en su problema reclamándole, ya llegó a la desesperación y está reclamándole a Dios que él ha sido justo y bueno, lo cual no es totalmente cierto. Era bastante bueno porque Dios se expresó maravillosamente de él, pero todos los seres humanos somos pecadores. Pero Job le está diciendo, no veo mal en mí por el cual me hayas enviado tanto sufrimiento. Y fíjense cómo Dios le responde. No le responde, sí, pero tu problema en esto y el otro, y la sarna que tienes, y la muerte de tus hijos, y la muerte de todos tus obreros, y la muerte y la pérdida de todas tus posesiones y tus animalitos, etc. No se mete a su situación. ¿Qué le dice Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? En otras palabras, ubícate, Job. Yo soy Dios, tú eres humano. Las pruebas están hechas para despegarnos de este mundo, para ubicarnos como Job. Somos humanos y Dios es Dios. Él es grande, Él es poderoso. Le dice todo lo que Él hizo. ¿Dónde estabas tú cuando separé los mares de la tierra? Cuando le puse compuertas al mar, ¿dónde estabas tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? En otras palabras, le está diciendo eso.
Las pruebas están hechas para despegarnos de este mundo y ver la perspectiva de Dios, para dirigirnos a Dios y a su palabra, a la Biblia, para ponernos de rodillas y encontrar el verdadero consuelo en Dios y aprender a sufrir bien. La salud es algo bueno, pero la falta de salud es mucho mejor si nos acerca a Dios. La prosperidad es una misericordia, pero la necesidad es aún mayor si nos atrae a Cristo. Si no aprendemos a sufrir bien, tampoco seremos capaces de vivir bien, porque el sufrimiento es parte de la vida. Si no aprendemos a sufrir bien, tampoco seremos capaces de glorificar a Dios bien. Y vamos a ver el ejemplo del rey David cuando era perseguido por Saúl. En el Salmo 40. Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor y no vuelve su mirada a los soberbios ni a los que se enredan con la falsedad. ¿Cómo se sentía el rey David? Se sentía en un pozo. Se sentía ahogado en el lodo, pero no se quedó en el lodo. ¿Qué hizo el rey David? Clamó. ¿Cuándo clamamos? Cuando ya no tenemos opción, cuando no hay nada que hacer, cuando gemimos, cuando nuestras palabras se confunden con el llanto. El clamor es una exclamación del alma desgarrada. En el más profundo dolor, clamamos al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Se inclinó a David y oyó su clamor. Y también nuestro Dios se va a inclinar para escucharte y oír tu clamor. Pero ¿cómo esperó el rey David? Pacientemente. Pacientemente esperó al Señor. No somos educados para esperar pacientemente. Todo lo queremos, pero ya. Y la tecnología ha crecido para que las cosas sucedan más prontamente. La comida se caliente en 30 segundos. No estamos educados para esperar pacientemente. Pero a través del dolor, el Señor nos enseñará a esperar pacientemente. Sandra, ¿nos podrías apagar el micrófono, por favor? No somos educados para esperar pacientemente, pero Dios nos va a enseñar.
Y Dios consoló a David, fue bendecido porque su sufrimiento lo acercó a Dios. Y después, ¿qué hizo Dios? Puso sus pies sobre una roca y afirmó sus pasos. En un momento, David estaba desorientado, pero después Dios ordenó sus pensamientos y le dio claridad de qué camino seguir. Puso sus pies sobre una roca y afirmó sus pasos, ordenó sus pensamientos. En muchas ocasiones creemos que nuestras emociones nos dirigen, pero no es así. Son los pensamientos los que generan las emociones. Debemos estar conscientes que nuestro pensamiento nos dirige. Es la forma en que pensamos la que nos dirige. Y estos pensamientos generan nuestras emociones. Si yo estoy pensando continuamente que soy una desdichada, después tendré emociones de dolor, de tristeza, de abandono, quizás llegue hasta tener pensamientos suicidas, porque mi pensamiento principal está siendo yo soy una desdichada. Pero lo que Dios hizo en David fue cambiar sus pensamientos. Lo puso sobre una roca. En muchas ocasiones, el rescate de Dios no es físico, no quita el problema, no quita la situación. El rescate de Dios es espiritual. El rescate de Dios es de pensamientos, de lo que estoy creyendo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy esperando. Y ese rescate, si Dios lo transforma a colocarte sobre una roca, que la roca es Cristo, entonces tus emociones cambiarán. Es una ayuda de Dios entre la lucha que existe en nuestro interior, entre la incredulidad de que Dios me ha abandonado, de que Dios no me ama, de que Dios me ha dejado, a transformarnos en la plena confianza en la bondad de Dios. La incredulidad es ese hoyo de desesperación donde yo no controlo, donde yo no sé qué hacer, donde yo siento que me hundo y que estoy hasta el cuello en ese lodo espantoso. Y la fe es la roca, la fe puesta en Cristo como mi Salvador, como el que me ha comprado y me ha rescatado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de tener en mi mente pensamientos de abandono de Dios. Cristo es el rescatador. Y después puso en su boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Porque yo dejé de estar pensando que estaba siendo abandonada por Dios y me transformé en pensar en que Dios me está llevando en el hueco de su mano. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a mi Dios poderoso. El rey David visualizó la realidad de Dios
que no había visto antes. Encerrado en su problema de que Saúl lo estaba persiguiendo, Dios le mostró que Él estaba en control, que Dios estaba en control, que Dios tenía un gran plan para David. Visualizó la realidad de Dios que no había visto antes. Esperar en Dios puede convertir el clamor en alabanza. Convierte la desesperación en gratitud. Y eso sí es un milagro, el mayor de los milagros, cuando yo me recargo en Dios y deposito toda mi plena confianza en Jesús, como mi Salvador, como el que me pone en una relación perfecta con Dios, como el que me coloca en el hueco de la mano de Dios, como aquel que me está dirigiendo y llevando en medio del problema. ¿Y qué sucedió después? Fíjense qué sucedió después. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Qué sucedió después? Que Dios extendió su evangelio, porque muchos te están viendo cómo estás sufriendo, cómo estás enfrentando el problema. Y cuando se ve a una persona sufriendo, confiando plenamente en Dios, esto sí que causa reverencia. Esto sí que dice, ese sí es un Dios grande. ¿Cuál es ese Dios al cual yo también quiero seguir? Se extendió el evangelio. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Los que rodeaban a David vieron el cambio en David. Un cambio que solo Dios puede hacer en nosotros. El evangelio efectivo causa reverencia a nuestro Dios por lo que Dios es y por lo que Dios puede hacer en medio de la adversidad. Hermanos y amigos, tu sufrimiento y tus problemas te están acercando a Dios o al contrario, te están alejando de Él. Bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor y no vuelve la mirada a los soberbios ni a los que se enredan en la falsedad. A veces en el sufrimiento nos volvemos tan soberbios y nos llenamos de tanta falsedad que nos atrevemos a decir, quítame la vida a mí y no a él. Decimos palabras tontas y necias como estas. ¿Qué estamos creyendo? ¿Que somos más sabios que Dios? ¿Que nosotros tenemos mejores maneras de hacer las cosas que Dios? Es una necedad, es una falsedad. Dios está haciendo lo correcto, lo bueno, lo mejor. O también llegamos a decir, ¿cómo puede pasarme esto a mí? ¿Qué he hecho para merecerme esto? ¿Qué nos estamos creyendo? ¿Que somos perfectas? ¿Que merecemos lo mejor? No lo merecemos. Dios nos lo da, pero no lo merecemos. Observen este cuadro. ¿De qué color lo ves?
Seguramente lo estás viendo, este cuadro blanco. Y neciamente, en muchas ocasiones, así nos vemos a nosotros mismos. Yo soy blanco y lo que está a mi alrededor es negro. Porque nos comparamos con los borrachos, con los adúlteros, y entonces empezamos a decir, no hombre, yo me porto rete bien, soy blanquita. Mira nada más aquel, mi vecino, cómo es. Todos los días anda borracho, todos los días mujeriegos, adúltero, Así brilla nuestra luz en este mundo. Así brillamos en este mundo. Pero fíjense qué sucede cuando nos acercamos a nuestro Dios. ¿De qué color era el cuadro? El cuadro anterior era gris y nuestro Dios es blanco. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y nosotros estamos cubiertos de pecado. Eso es lo cierto. Entre más conocemos a Dios, nos es más evidente nuestro pecado, nuestra indignidad, nuestra maldad es más evidente. Entre más nos acercamos a Dios, menos nos sentimos que merecemos algo y nos damos cuenta de la gran misericordia de nuestro Dios. Nosotros somos como ese cuadrado gris y nuestro Dios es blanco, puro, santo. Dios nos ha permitido conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador para presentarnos como limpios ante Él y acercarnos a Él. Pero no somos limpios, somos grises. El Señor irá perfeccionándonos. Y por eso en muchas ocasiones nos distinguimos sobre otros, porque el Señor nos ha ido perfeccionando. Sin embargo, nuestro pecado es evidente delante de Dios. Amigos que hoy nos acompañan, si tú aún no has puesto tu plena confianza en Dios, queremos invitarte a tomar la decisión más importante en tu vida. De esta manera, todo lo que has escuchado hoy puede ser una completa realidad en tu vida. La Biblia nos enseña una mala noticia. Todos somos pecadores. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos alejados de Dios por nuestro pecado. Todos hemos pecado. Todos hemos cometido maldad. Mucha gente piensa que por sus buenas obras o por su gran entrega a la religión o por su buena moral, sus buenas obras, sopesadas con sus malas obras, lo acercarán a Dios. Pero lo cierto es que se quedan muy cortas. No nos pueden acercar a Dios. Nuestra maldad nos ha alejado de Dios. Esa es una primera mala noticia que la palabra de Dios enseña. Y la segunda mala noticia es que la paga del pecado es muerte.
El castigo que merecemos por nuestro pecado es estar alejados de Dios. No podemos por nuestras propias fuerzas acercarnos a Dios con nuestro pecado presente. Pero la palabra de Dios no se queda allí. La palabra de Dios nos muestra una buena noticia, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo tendió un puente para acercarnos a Dios, para poder encontrar una relación perfecta con nuestro Dios, como sus hijos. Fue Cristo el que pagó el castigo que tú y yo merecíamos. Y la segunda mala noticia es que tú puedes ser salvo únicamente por fe en Cristo, porque por gracia, como regalo de Dios, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Para que todo lo que hoy vimos sea una realidad en tu vida, debes tomar una decisión. Reconocer a Jesús como único y suficiente Salvador. Debes tomar esta decisión. Les pido que cierren sus ojos y aquellos que deseen repitan en su corazón. Señor, hoy reconozco que soy pecador, que no es suficiente todas las buenas obras que he hecho para acercarme a ti. Reconozco que necesito un Salvador y ese Salvador es Cristo, tu Hijo, que tú enviaste para que sufriera en la cruz el castigo que yo merecía. Hoy yo te pido que me pongas en una relación perfecta contigo a través de tu Hijo Jesucristo. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu venga a morar en mi vida para que reines en mi corazón. Yo quiero tener todas las bendiciones que vienen a través del sufrimiento y quiero acercarme a ti porque tú me estás tendiendo la mano a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te pido que vengas a reinar en mi vida y me ayudes y me des consuelo. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Aquellas personas que hayan hecho esta oración con nosotros, les pedimos que se pongan en contacto con la persona que los invitó o también a la cuenta de correo que encontraron en el material que se les envió y que ahorita voy a dar en mi dirección electrónica b de bueno, a de amigos, c de casa, a de amigo, @o de oso, u de único, t de Tito, l de Lalo, o de oso, k de kilo, e de Elizabeth y s de Susana. e.vaca@outlook.es. Pónganse en contacto con nosotros. Nos interesa ayudarte en tu crecimiento y conocimiento de Dios. Entre más conozcamos a Dios como Él es, mejor aprenderemos a soportar los sufrimientos. Y espero que el versículo con el que iniciamos ahora tenga otro sentido para ti. Por nada estés angustiado, preocupado,
sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Esperamos que alguien haya tomado nota de las preguntas que hay en el chat. Y Toño, por favor, si tienes las preguntas, favor de hacerlas. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Podemos responderla. Si Toño no contesta, si Antonio no contesta, pues bueno, alguien que tenga alguna pregunta puede prender su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, pues más que preguntas, yo creo que yo he encontrado respuestas, respuestas a muchas dudas que aún uno tiene. Y muchas gracias, hermana, por esta sesión, por este tiempo dedicado. Ha nutrido mucho nuestro espíritu y en las manos del Señor. Gracias. Gracias, hermana, y gloria a Dios, porque es el Señor y su palabra la que nos consuela y nos alimenta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? A ver, yo tengo una pregunta. Yo soy Carla Strafon, amiga de Alcantar. Pues, ¿qué hago en momentos? Digo, yo he tenido una vida complicada desde los 3 años y pues toda mi salud se ha afectado. Incluso me dan dolores terribles. He visto muchos médicos, he visto de todo y nada ha funcionado. Nada, nada. Incluso 5 minutos antes de que empezara la conferencia, le hablé a Ale, porque pues yo me convertí a los pies de Cristo hace 4 años, entonces estoy como que apenas iniciando este proceso, ¿no? Pero ante tanto dolor, tanto físico como del alma, y el físico me trae un dolor muy fuerte desde mi cabeza hasta la espalda. Y como digo, he visto traumatólogos, he visto ortopedistas, he visto de todo, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, y nada, nada, nada. Y le decía a Ale que pues yo ya no sabía, no entendía por qué ese dolor me desesperaba, me, me causaba ira. O sea, no podía yo hacer nada. Y alguien ayer me dijo que quizás yo tengo una enfermedad que se llama psicosomática y que yo necesitaba ver o buscar quien me hiciera un, se me fue el nombre, regresivo, una Hipnosis. hipnosis regresiva para ver la raíz de ese problema, porque ni siquiera yo lo sé, ni los médicos lo han hecho. Estoy cansada de tomar 10 años medicamentos antidepresivos, todo. Entonces, no, antes sí me enojaba con Dios. Ahora le pido fuerzas
aunque no siento mejoría. Y bueno, ahorita acabo de escuchar que el sufrimiento es una bendición, ¿verdad? Pero ¿qué hacer en momentos en donde ya no puedes y que lo único que haces es orar y suplicar porque es tanto tu dolor y que tomas analgésicos y analgésicos? ¿Nos puede decir otra vez su nombre, por favor? ¿Su nombre cuál es? Carla Estrajo, para servir. Carla. Carla, después de esto le voy a dar mi teléfono, me envía un mensaje porque todos los síntomas que usted me ha dicho es algo que una hermana ha estado padeciendo y gracias a Dios tiene ya ahora un acertado diagnóstico a eso. Mi teléfono, mande un mensaje 713-103-7753. A ver, ¿me permite? Así es. 713 103 103 77 77 53 53. ¿De dónde es? Perdón. de Capuluac. Ajá, soy el pastor Antonio Vaca para servirle. Y Basta. Liz, ¿qué puedes decir? ¿Qué puedes comentar ante estas situaciones en que se ven médicos y todo parece ser fuera de control ya? ¿Qué dices, Liz? ¿Qué, perdón? Carlita, Mande. bueno, yo quería comentarte que me gustaría mucho, vives en Puebla, ¿verdad? Sí, acabo de venirme vivía yo en San Martín Texmelucan. Yo a Ale la conocí en la prepa, pero la verdad es que pues el dolor me causa llanto, y me causa tristeza, y me causa ira, y me causa desgano, y más que llevo 10 años con médicos y cirugías, y no salgo, ya no hay ni analgésicos que me quiten el dolor. Carla, me gustaría mucho que me dieras la oportunidad de que tuvieras una consejería conmigo y trabajáramos juntas. El conocer a Dios profundamente, el sufrimiento con mucha frecuencia nos acerca a conocer a Dios profundamente. Está oyendo. Apaga el de Chalo, Liz, o apaga uno de tus micrófonos. ¿Está apagando también? A ver. ¿Ahora se escucha? ¿No? ¿Se escucha bien? ¿Ahora se escucha bien? Ya se está escuchando bien. Ok. Ale te va a dar mi número telefónico. Ale te va a dar mi número telefónico para, Carlita, unirnos, ponernos en contacto las dos y que recibas una consejería para que tu conocimiento de Dios crezca profundamente, y el Señor ha prometido que su poder vive o aumenta en la debilidad, resplandece en la debilidad. Y Dios tiene propósito en lo que estás pasando, y uno de sus grandes propósitos es acercarte a Él. Entonces, te pido por favor que te comuniques conmigo a la brevedad, en cuanto tengas tiempo. En cuanto a Ale me haga favor, perdón, no sé su nombre, usted no es pastora, ¿verdad? No, yo soy consejera bíblica. Consejera, es que estoy aquí anotando, consejera. Y Elizabeth Vaca. Elizabeth, ¿qué, perdón? Vaca, B de bueno, A de amigo, C de casa, A de amigo. Ok, sí, claro que sí, o sea, yo inmediatamente, porque, pues la verdad ya no sé qué hacer, o sea, yo le decía a Ale, ¿no conoces a alguien que, pero uno bueno, ¿no? Porque me imagino que, digo, nunca jamás me han hecho una hipnosis regresiva, entonces, digo, no es ahorita, ¿no? O sea, pues yo pienso que mi ausencia fue, pues desde los 3 años mataron a mi papá y yo soy la más pequeña de 7 hijos. Y de ahí, pues nunca he visto la felicidad de nada, ¿no? Tengo 3 hijos, estoy separada y y bueno, pues
oro, ya no sé si Caso Natito está en su conferencia, decía que a veces le achacamos todo al diablo, porque cuando yo empecé a ir a la congregación me decía, es que el diablo viene a robar, a matar, a destruir, y es que él te ha robado. O sea, yo ya estuve desahuciada una vez, hace 3 años, en marzo cumplo que ya no daban esperanzas de vida en mí. Y entonces es una, otra, pero no nada más emocional, sino que ya mi dolor es físico. Muy bien, pues O sea, aparte de emocional. vamos a estar en oración por su caso. Liz, ahora que estabas platicando acerca de todo el dolor, pues no comentaste el que ya Daniel partió, Jacob partió también, todos esos momentos de soledad evidentemente formaron parte de lo que Dios está haciendo. ¿Qué puedes decir después de años por los que pasaste en sufrimiento? Ahora que das esta conferencia, ¿qué puedes decir? ¿Dios es bueno? Dios ha sido muy bueno, ha tenido propósito en todo lo que ha pasado. Algunas cosas las he podido ver, otras aún no las entiendo, pero en fe le creo al Señor que Él hará lo bueno y que tiene un buen propósito. Sí, como platica mi hermano Antonio, mi hijo Daniel, el que estaba mal del riñón, después de 2 trasplantes y después de otra insuficiencia renal, hace 8 meses partió con el Señor. Fue una vida difícil la de Daniel. A los 36 años partió. Y fue un tiempo muy duro, muy difícil, pero a la vez fue de gran consuelo del Señor saber que Daniel tenía una relación personal con el Señor, que él confiaba en el Señor y que está en la presencia del Señor ya sin dolor, sin sufrimiento. También mi esposo murió hace 3 años y medio y el Señor se lo llevó después de un cáncer de 3 años, en los cuales yo empecé a estudiar todo esto porque ya me sentía muy agobiada y decía, no puede ser todo esto que está pasando. Y el Señor allí fue cuando el Señor me tocó para preparar este material, el libro que escribí y que se les puede enviar la dirección electrónica, se puede colocar allí en Facebook la dirección electrónica donde pueden leer este libro, son 20 verdades y se llama Dios, ¿por qué sufro?, de Elizabeth Baca Gómez. Y nada más si le ponen en Google lo encuentran, el libro. Y lo pueden bajar gratis. No tiene costo. El Señor trabajó conmigo durante los 3 años que mi esposo estuvo recibiendo quimioterapias y que Dios permitió que viviera 3 hermosos años. Y él falleció hace 3 años y medio. Y el Señor fue grande, tuvo propósito con la vida de mis hijos, con la vida de mi marido Jacob, y le doy gracias a Dios porque hace 2 meses el Señor me permitió casarme nuevamente con un maravilloso hombre, siervo del Señor, evangelista. Y ahora el Señor ha unido nuestras fuerzas para ser evangelistas, para llevar la esperanza a toda persona que esté sufriendo o que la esté pasando muy bien, como sea. Les estamos hablando del Señor, estamos trabajando en que más personas le conozcan y encuentren consuelo en Él. Y Carlita, yo quiero decirte que me des la oportunidad de esta consejería bíblica para que tu crecimiento del Señor crezca. Y yo estoy segura que el Señor dará consuelo, Carlita, porque Dios lo ha hecho en mi vida.
y lo ha hecho en la vida de muchas personas que podemos encontrar en la palabra de Dios y gente a nuestro alrededor que también el Señor está dando consuelo. Consuelo en medio del dolor. Muy bien. Toño, y gracias a Muchas todos. gracias. Si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias. Pues si alguien tiene alguna otra pregunta. Algo que es importante es que Liz, en medio de todas estas situaciones, el hecho de que ella fuera aprendiendo de Dios y de su palabra fue a través de un compromiso que Jacob tenía y ella también, de estar cercanos a través de una congregación. El grupo de amistades, el grupo de apoyo que genera el ser hijos de Dios, hijas de Dios, es importante. Liz siempre estuvo atenta a estar siguiendo las pisadas del Señor Jesús, haciendo grupo, haciendo iglesia. Entonces ella, mucho de ese crecimiento y mucho de ese apoyo viene porque nunca se aisló. No es un asunto entre Dios y yo y se acabó, sino que Liz sabía que había un compromiso con Dios a través de su iglesia. Y eso es importante que entendamos. Si el sufrimiento nos acerca a Dios, nos va a acercar a una iglesia, claro, de doctrina sana, donde nosotros crezcamos en grupos pequeños, donde podamos hablar acerca de lo que está pasando y que haya personas que estén apoyándonos en medio del sufrimiento y apoyar a otros también. La iglesia permite eso, que tú no te centres en ti mismo, sino que busques en los otros el servicio que tú les puedes dar. Y en eso Liz se especializó, pues siempre estuvo atenta a servir a los demás, a las demás, sobre todo mujeres, en el ministerio que Dios le ubicó. Muy bien, pues ¿quieres decir algo más, Lisita, para terminar? Les agradezco su atención, les agradezco que hayan tenido un tiempo y nos ponemos a sus órdenes en mi correo electrónico, sobre todo si vives aquí en Puebla o cercano a Puebla, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros para poder tener espacio de comunicación. Y efectivamente, como dice Antonio, mi hermano Antonio Baqui, es muy importante integrarse en una iglesia, en un grupo, porque Dios no nos envió a estar aislados. Dios nos envió a unirnos como iglesia, a amarnos unos a otros, a cargar unos las cargas de los otros y a compartir, soportar, etc. Hay mucha actividad que podemos hacer en grupo y mucho consuelo que vamos a encontrar también a través de la iglesia. Es que no nos aislemos, hermanos. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a orar, a hacer una oración final. Si Piri, Mireya está por ahí, estará por ahí Mireya, no está Mireya, está Chalo que haga una oración, que nos haga favor de orar. Está callando a los perros, ¿verdad? Se oyen los perros allá al fondo. ¿Quién más nos puede compartir? Bárbara Baker, si nos puedes compartir con una oración para despedirnos. No está tampoco presente. ¿Está Gaby o está...? Ahí está Bárbara, ya prendió Bárbara su micrófono. Bárbara, si quieres hacer oración para despedirnos, por favor. Prendió su micrófono, pero no está activa. Ahí está Tita Mercado. Tita Mercado, si quieres hacer oración. Sí, con gusto. Gracias, sí. Señor, cuántas gracias te damos por esta oportunidad que nos has dado de escuchar acerca de tu palabra, porque todo esto tiene un valor en tu palabra, Señor, acerca del sufrimiento. Gracias porque nos pones en la perspectiva tuya y queremos que nos guardes de pensar en el sufrimiento como humanamente a veces lo concebimos, Señor. Pero gracias por darnos
esta perspectiva hermosa de tu palabra. Gracias por todas las que en esta ocasión pudimos estar juntas. Te agradezco, gracias por la vida de Liz, porque tú la sigues usando en este ministerio tan hermoso, Señor. Gracias, que traiga gloria a tu nombre. Gracias por el tiempo, por tus bendiciones en Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Que Dios bendiga. Que estén bien. Gracias. Lisita. Gracias, Liz. Que Dios estés les muy bendiga. bien. Gracias. Gracias, Liz. Hasta luego. Bendiciones, primos. Yo les Gracias, bendigo desde el bendiciones. Estado Que de Dios México. bendiga. Guillermina Bendiciones desde Calderón para Guanajuato. servirles. Hasta luego. Aquí, despídete tú, que no te despediste. Eso, aquí está. Despídense. Aquí estamos despidiéndonos. ¡Gami!